Hola, buenas tardes, saludos, bienvenidos a los Encuentros Zabaltegui, al segundo encuentro Zabaltegui de este año. Zabaltegui es una zona abierta y no solo por las diferentes procedencias de sus películas, sino también por las diferencias de los conceptos de cine que alberga. Hoy tenemos dos nuevos directores y con dos películas que no tienen nada que ver absolutamente la una con la otra. Tenemos un documental, que es una película sobre la verdad, tras las luces, y tenemos una película de ficción sobre la mentira y sobre el fingimiento, que es, se me ha ido el título, Silver Tongues, de Simon Arthur. Así que para empezar y para agradecer a estos directores que llevan muchos años trabajando hasta llegar hasta aquí, vamos a recibirles como siempre con un fuerte aplauso. Simon, hello, nice to meet you. Thanks for coming. Como decíamos, la primera película de la que vamos a hablar hoy se titula Silver Tongues. Espero que no se me olvide más el título. Él es el director, Simon Arthur, que nos trae una película realmente curiosa, una película sobre la mentira, una película sobre el fingimiento, pero en la cual el espectador puede llegar a identificarse con los personajes, porque quien más o quien menos, todos fingimos en algún momento de nuestra vida. Yo no sé si tu intención era precisamente meter el dedo en esa llaga, en esas mentiras que todos hemos llegado a decir, a contar y a fingir, de manera que querías amplificar todo eso, ¿no? Bueno, sí que pienso que en realidad todo el mundo se encuentra en situaciones en las que se miente, bien a tus hijos, a tu madre, a tu jefe. Y siempre que, bueno, al hacer esta película he pensado que cada mentira cambia la personalidad de la persona que la hace. Los protagonistas de Silver Tongues son dos personajes que han llevado este juego del fingimiento hasta un extremo tremendo. Vamos a ver algunas imágenes de la película y luego seguimos hablando de ella. Kids? Oh, no. We just had too much fun. 16 years, it's never been better. Sweet. Yeah. 16 years, that's great. So, how do you keep the magic going? We sleep with other couples. Dos personajes que juegan a ser otros y que involucran en ese juego, muchas veces cruel, a todos aquellos que se van encontrando en su largo viaje. ¿De dónde viene esta idea, Simon? Bueno, estaba trabajando como guionista en Gran Bretaña durante muchos años y creo que llegué a entender bien cómo funcionaba la sociedad de allí. Estuve trabajando también en diferentes temas, estuve como guardia de seguridad, estuve en muchos de estos trabajos que te permiten comprender a las personas, ver cómo funcionan, cómo se mueve la sociedad. Y también tuve que exagerar partes de mi personalidad para encajar en estos diferentes trabajos que estuve haciendo y por eso me di cuenta de cómo cada uno de nosotros cada vez que miente se cambia a sí mismo para encajar y pensé que quizás lo podía llevar al extremo. ¿Y por qué elegiste precisamente estos trabajos a la hora de prepararte como director? Porque, bueno, hasta ahora habíamos tenido directores que habían estudiado en escuelas de cine, que habían trabajado en televisión, etcétera, pero, bueno, creo que eres el primer director que ha trabajado para prepararse en un burdel. Para ser honesto, tengo que decir que lo hice para entender bien a la gente, porque siempre que diseño un personaje y que lo escribo en un guión, muchas veces acabas basándote en otras cosas que has visto en el cine o en la televisión, porque no conoces realmente esa realidad. Y entonces me parecía que como escritor estaba tirando demasiado de estas referencias y que quizás tenía que basarme más en gente real.
La película tuvo antes un cortometraje con el mismo título, lo que ya no sé si el largometraje es una extensión del cortometraje o desde el principio lo concebiste como una historia larga. Bueno, el corto es como una sección extraída del largometraje. El problema es que cuando estaba trabajando en el corto estaba en Escocia, y en Escocia el tiempo es malísimo, entonces luego no pude incluir este corto en la película porque no cuadraba ni el tiempo, ni la temperatura, ni la forma de vestirse, ni nada. Y además los productores vieron que no había dinero para incluirlo. De la película, aparte de su guión y de su argumento, es la gran interpretación de los dos actores, ¿no? Ese juego en el cual se interpretan a sí mismos y a la vez se interpretan a sí mismos interpretando a otros personajes. Creo que la elección de los dos actores ha sido absolutamente clave para que la película tenga este impacto, ¿no? Sí, muchas gracias. Ha sido un trabajo muy duro para el actor y la actriz, porque estaban continuamente representando un papel diferente y siempre tenía que parecer que no estaban actuando, y por eso continuamente les estaba sometiendo a esa presión de que no se les notara que estaban actuando, que no se notara que estaban fingiendo. O sea, eran actores fingiendo que eran otros que fingían que eran otros, y intentábamos darle un toque de realidad, lo cual suena muy complicado, pero para ellos ha sido francamente un reto, y siempre estábamos hablando de qué nivel de realidad podían mostrar. El espectador duda mucho de ellos, ¿no? Especialmente en el fragmento, en el episodio relacionado con la policía. Uno llega a dudar que es verdad, que es mentira. Supongo que desde el principio tú lo tenías muy claro, ¿no? Sí, yo lo sabía, evidentemente, pero el tema es que es cierto que cuando se encuentran con gente, intento cambiar los papeles, intento que la víctima de repente pase a ser agresor, que no se sepa quién es quién exactamente, nunca, porque para los actores mismos también era un reto, pero a la vez les disfrutaban. No sé si has tenido alguna referencia, juego. Pero a mí viendo la película había veces en el que este juego por el juego, esta crueldad por la crueldad, me recordaba a películas de Michael Haneke, en concreto a Funny Games. Yo no sé si ese tipo de películas estaban en tu mente cuando abordaste este proyecto. Bueno, mucha gente me ha hablado de estas películas, especialmente de esta que has mencionado, pero a mí me gusta más El profesor del piano, que es una película en la que sí que me he basado, porque las personas también son violentas emocionalmente, mientras que en Funny Games son más bien psicópatas. Y bueno, sí que me gustan las películas de Haneke, pero yo no quería meterme tanto en un tema tan psicopático, por así decirlo. Yo no sé si tienes más proyectos y si para preparar esos proyectos te vas a preparar de la misma manera que te has preparado hasta ahora. Fingiendo personajes, no fingiendo, sino adoptando personalidades, etcétera, ¿no? Que es realmente curioso. Tú lo dices como algo natural, pero es alucinante, ¿no? Que entraras a trabajar en un burdel, que te hicieras el homeless durante un tiempo, etcétera, para preparar los personajes. Bueno, ya sé que es un poco raro. Pero cuando me meto en algo, me meto a fondo y quiero hacerlo bien. Y sí que en este momento estoy preparando una película que trata de un niño y cómo evoluciona, y es cómo está en una familia que no es nada comprometida políticamente, pero de repente aparece una revolución en su país y entonces tienen que tomar partido dentro de esta revolución. Y yo me fui en estos días a Egipto cuando la revolución, precisamente para conocer lo que estaba pasando, para conocer personas reales allí, y siempre quería hacer una película sobre Egipto y sobre la historia de Egipto,
visto, y cuando vi esta revolución, estos cambios humanos tan increíbles que estaban teniendo lugar, pensé que tenía que ir allí para documentarme, y espero que esa sea la próxima película que les presente. Que esta película haya funcionado en festivales y que se esté moviendo, me imagino que te está ayudando muchísimo, ¿no? A la hora de poder financiar, producir y encontrar recursos para la siguiente. Sí, bueno, también espero que me ayude. Sí, ha sido un año fantástico. Es cierto que esta película está funcionando muy bien. Es maravilloso estar en San Sebastián. Para mí es el mejor festival en el que he estado hasta el momento, y espero que siga siendo así. Gente que ha visto ya la película, gente que todavía no la ha visto. Aquellos que no la hayan visto, ¿qué les dirías para que se animaran a verla? ¿Qué se pueden encontrar en Silver Tongues? Creo que si quieren ver un drama en el que tú puedes ser el protagonista, un drama que no es el típico que ves en las películas o en televisión, esta será vuestra película. Creo que es importante para los directores independientes crear películas que otros directores no tienen los huevos de producir, porque les pondría en riesgo su papel o su importancia dentro de la industria. No encontraréis muchísimo dinero, pues sí que encontraréis mucho talento, no solo el suyo, sino también el de los actores. Una película que no deja indiferente por ese punto de crueldad, de juego, y como decía yo al principio, ese juego en el que cada uno de nosotros nos vamos a poder identificar. Muchísimas gracias, Simon, por haber venido, por acompañarnos hoy. Thank you very much. Hola, ¿qué tal? Y como decíamos al principio, pues de una película sobre el fingimiento y la mentira a una película documental sobre la verdad. Es Tras las luces, y es la ópera prima de Sandra Sánchez. Ella es Sandra, ella es Fernanda del Río, que es la productora. Una película que trata sobre Lourdes, una mujer a la que después de verla durante 2 horas en la pantalla uno termina queriendo. Pero la primera pregunta, Sandra, es ¿dónde y cómo encontraste a esta mujer? Bueno, es que la película se transformó mucho desde lo que era mi idea inicial a lo que finalmente terminó siendo, ¿no? Mi idea inicial era hacer una película sobre la vida itinerante de los feriantes, y quería hacer un retrato colectivo, una especie de historia coral, siguiendo a varias familias que vivieran de esta manera, ¿no? Me interesaba la vida nómada, la vida en carretera. Me parecía que era un oficio en peligro de extinción y que quizá este era un buen momento para retratar ese modo de vida, ¿no? Entonces yo empecé a grabar con varias familias. Fue un rodaje muy largo, que aproximadamente fueron 9 meses, y según iba avanzando el rodaje y el tiempo, fui descubriendo a esta mujer que era la madre de una de las familias, ¿no? Y entonces me fui dando cuenta de que la película que tenía que hacer era otra, y así fue cobrando vida, digamos, una nueva historia, ¿no? Que era la historia personal, íntima de esta mujer. Bueno, creo que tenemos imágenes, sí, tenemos imágenes de Lourdes. Vamos a ver algún fragmento de la película. La vida había que vivirla 2 veces, para no contar a los niños. Se tivesse estudado, gostaria de ser farmacéutica ou florista, ter uma floristeria. Pero me gusta la vida del feriante. Cada vez que levo o caminhão fico reventada. Estes bracinhos. A ver, pues cuando venga por aquí ya te compraré un regalo, ¿vale? Un regalo. Un corazón al lado. Ahí veíamos a Lourdes, a su familia. Lo más curioso de la película, Sandra, y lo más emocionante es cómo ellos se abren, sin llegar a ser exhibicionistas, pero cómo se abren y qué sinceridad transmite la película. ¿Eso cómo lo lograste? ¿Cómo lograste estar allí sin que casi se te notara y que ellos actuaran de una manera tan libre? Bueno, por un lado, yo creo que fundamentalmente el factor tiempo ha sido muy importante, ¿no? Fueron 9 meses.
prácticamente convivencia con ellos, de acompañarles, de viajar con ellos. Intenté no tener una actitud invasiva desde el principio, es decir, que fuera una cosa gradual. Yo muchas veces iba y no grababa. Estaba con ellos, charlaba, conversaba, o llevaba la cámara y la mayor parte del tiempo no grababa, ¿no? Sino que en algunos momentos sí, en otros no. Y después, pues yo creo que también es una cosa que fue determinante, fue el hecho de que llevara yo la cámara, ¿no? Porque en un principio me había planteado, sobre todo cuando estaba pensando en rodar con varias familias, llevar un operador de cámara y tal. Y bueno, fue una decisión que me costó tomar porque era un trabajo que nunca había hecho, pero creo que fue un acierto en ese sentido, ¿no? Porque creo que ayudó a tener esa cercanía con los personajes. Llegó un momento en que la cámara y yo somos casi la misma cosa, y como yo me convertí de alguna manera en interlocutora y acabé pues casi formando parte de esa familia, pues de algún modo creo que eso ayudó a conseguir esa cercanía, ¿no? La película, a pesar de ser un documental, tiene un arco dramático. Ella va evolucionando, no vamos a desvelar hacia dónde ni cómo. Ella va evolucionando y yo no sé si ella o el resto de los personajes que aparecen en la película, los miembros de su familia, han puesto algún tipo de condición en el montaje, o supervisión en el montaje, o algún tipo alguna condición de este tipo. No, ellos no pusieron ninguna condición. Fue, la verdad, una relación entre nosotros que fluyó de una manera muy natural y que a mí incluso me sorprendió, ¿no? Creo que fue una cuestión más de confianza mutua, ¿no? Y también hubo una especie de... O sea, hubo como un momento en que yo me di cuenta que había como un lenguaje no verbal en el que yo sabía, porque, digamos, cuál era el límite o hasta dónde podía llegar. Porque esa fue una de las cosas que más me preocupó durante el rodaje, ¿no? De las cosas que más me hicieron reflexionar y pensar si lo estaba haciendo bien, cuál era el límite que debía poner, porque estaba siendo testigo de momentos muy íntimos y muy a veces duros, ¿no? De esa familia. Entonces, cómo tomar partido, más bien qué distancia tomar, ¿no? En una situación así. Y poco a poco creo que se fue dando de una manera natural una situación en la que yo de alguna manera percibía cuándo debía alejarme y cuándo debía estar más cerca, ¿no? Fernanda, los productores, por lo menos la imagen tradicional de los productores que tenemos, son personas que van sobre seguro, que no arriesgan absolutamente nada, que miran el dinero, pero aquí me imagino que tú no cuadras en ese perfil porque, hombre, producir una película que no sabes cuánto tiempo va a durar el rodaje, que no sabes cómo va a terminar, ni en qué se va a derivar y que dura pues casi, pues no sé, varios años desde la producción hasta que se ve ayer en el festival, me imagino que como negocio y como un acto de seguridad no se hace. No, sin duda que no. No fue ni el punto de partida, creo que no, sin duda no lo hice por eso, ¿no? No lo tuvimos nunca, ni la seguridad, ni... La verdad es que fue una pequeña locura, si se quiere, en términos de producción, y fue demasiado difícil en algunos momentos por esto mismo, ¿no? Por los tiempos. Pero había una confianza muy, muy, muy profunda hacia Sandra, tanto en su perfil de directora, por sus trabajos previos, si bien Tras las luces de su primer largometraje, como en ella como montadora, que también, digamos, tenía mucha experiencia en trabajar con muchas horas de material y que en este caso, claramente, al muy poco tiempo de empezar, ya podíamos ver que era la situación, ¿no? Y yo creo que las dos hicimos muy buen equipo, la verdad. Y fue pues ir viendo juntas y adaptándonos a lo que se podía en algunos momentos, y cuando pues la situación fue, bueno, cuando las cosas empezaron a encaminarse un poco mejor, pues también lo fuimos adaptando. El objetivo siempre fue hacer la mejor película que fuéramos capaces de hacer. Sandra, el montaje me imagino que ha tenido que ser, no sé si una pesadilla o un placer, pero creo que tenías grabadas más de 200 horas, y dejar esas 200 horas en 2, pues habrá sido una labor realmente difícil, ¿no? Sí, o sea, fue el proceso más complicado de todos. Me llevó 1 año y medio de trabajo muy duro, y además fue un proceso que asumí en solitario y que me resultó muy, muy, muy complicado, ¿no? Y lo quise asumir porque yo trabajo como montadora y llevo mucho tiempo trabajando como montadora, y me parecía difícil que pudiera hacerlo otra persona, porque este era un proyecto que se fue escribiendo durante el rodaje y durante el montaje. Yo no partí de ningún guión previo, entonces me parecía muy importante que el montaje lo hiciera yo.
pero fue muy duro porque, bueno, había un material estupendo, tenía eso, 200 y pico horas de material, y bueno, ir desentrañando y extrayendo de ahí la historia que finalmente quedó, pues resultó un trabajo complicado, sí. Bueno, la historia o las historias, porque alrededor de Lourdes hay un montón de personajes, a cada cual más curioso y a cada cual más interesante. Algunos miembros de su familia y otros que trabajan con ellos, ¿no? ¿Cómo seleccionaste todo este entorno? ¿Cómo se fue creando todas estas historias? Porque hay algunos personajes que son realmente divertidos, ¿no? Como el chico este que habla constantemente por teléfono con sus novias, ¿no? Sí, bueno, es que formaba parte del mundo de Lourdes, ¿no? O sea, esa familia ya como familia, como grupo humano, me pareció muy interesante desde el principio. Por eso fue una de las familias con las que empecé a grabar, ¿no? Lo que sucede es que, claro, Lourdes fue tomando protagonismo. Pero me interesaba contar la historia de Lourdes, pero no se podía contar la historia de Lourdes sin contar el mundo de Lourdes. Y el mundo de Lourdes era las personas también que la rodeaban, ¿no? Y resultó ser un núcleo familiar muy atípico, muy interesante, porque aparte del matrimonio y los 4 hijos, pues hay 4 hombres que son trabajadores que viajan con ellos, pero que de alguna manera están también integrados en esa familia, ¿no? Que menudas broncas les echa Lourdes a todos, claro, ¿no? Sí, pero integrados en esa familia hasta el punto de que son imprescindibles, y alguno de ellos, en el caso de un personaje concreto que es Arturo, juega un papel fundamental en la vida de Lourdes. Es la historia de esta familia, pero también es una historia de una España que pues, a menudo no conocemos, ¿no? Ellos van de pueblo en pueblo y ahí vamos viendo costumbres, vamos viendo personajes en los que te detienes de vez en cuando de una manera pues casi, bueno, como de pasada, pero que son realmente curiosos, ¿no? Es una España que yo no sé si se está perdiendo y es un trasfondo que yo creo que te ha interesado también particularmente. Sí, bueno, porque ese mundo de las fiestas populares y esas pequeñas fiestas de pueblo, porque además esta familia con su pista de coches de choque, que es su negocio, pues viajaban a fiestas muy pequeñitas, ¿no? En pueblos pequeños. Entonces sí es a veces ves cosas que dices, bueno, creo que esto no va a tardar mucho en desaparecer, ¿no? Y en ese sentido pues sí que era interesante, ¿no? Con ellos hacer ese viaje por toda la geografía del noroeste de España. Sí, porque hay momentos surrealistas como esa procesión que pasa por delante de su camioneta que es increíble. Digo, esto sigue siendo así. Sí, es alucinante, sí, ¿no? Sí, porque además su casa, bueno, que era un concepto que me interesaba mucho, ¿no? Porque ellos viven en un camión, en una vivienda camión o en una caravana, y su casa siempre es la misma, pero el paisaje cambia, ¿no? El entorno cambia y el paisaje que ellos ven a través de la ventana de su casa no es el mismo todos los días, ¿no? Entonces, eso creo que determina mucho la forma de ser de estas personas. Fernanda, ayer presentabais la película en el Cursal 2 por la noche, hubo un gran aplauso. ¿Cómo estáis viviendo la presentación de la película aquí en San Sebastián? Que creo que es la primera vez que la presentabais públicamente, ¿no? Sí, con muchísima emoción. La verdad que fue muy emotivo ayer. Habíamos hecho, pues evidentemente lo había visto el equipo, habíamos hecho un pase de equipo, pero no realmente con público. Así que fue muy, muy, muy emotivo. Es un honor para nosotras estar aquí y tener la oportunidad de presentar Tras las luces en San Sebastián, y así lo estamos viviendo, la verdad. Sandra, una cosa que me llamó mucho la atención en el pequeño coloquio que ayer hubo en el cine después de la proyección, que te preguntaron qué había pasado con Lourdes o algo así, y tú dijiste que no querías hablar de lo que pasa después de los títulos de crédito. ¿Has llegado a un pacto con ella sobre eso, o es una cuestión tuya moral de decir, bueno, aquí se acaba la película, aquí se acaba mi invasión de esta familia? Bueno, la verdad es que ni siquiera lo he hablado con ella. O sea, es una cosa que yo considero que por respeto a ellos debo de hacer, ¿no? En el momento en que yo convivía y compartí esa etapa de su vida en donde ellos me dieron permiso para reflejarla y para contarla, esa es la película, ¿no? Pero en el momento que acaban los títulos de crédito, se acaba la película y ahí ya empieza lo que es la vida personal de ellos, en donde creo que yo no debo contar, ¿no? Mucha gente me cuenta qué sucedió después, ¿no? Porque quedan como muchas cosas en el aire, ¿no? Sí, sí. Y me preguntan, ¿qué pasó después con Lourdes y qué pasó con tal? Y bueno, son cosas que yo considero, por respeto a ellos, que no debo contar. ¿Pero sigues en contacto con ellos? Sí, a nivel personal, sigo ¿no? en contacto con ellos y hablo por teléfono a menudo, bueno, de vez en cuando, y con Lourdes especialmente, sí.
¿Y el futuro? ¿Te volverías a embarcar en un proyecto de este tipo o una y no más, una es suficiente? Sí, me volvería a embarcar. De hecho, el siguiente proyecto que voy a hacer con Fernanda del Nido, con Tic Tac Producciones, de nuevo, va a ser otro proyecto documental y también un proyecto así un poco de largo recorrido, ¿no? Va a ser una película que se llama Matavenero, que es sobre una pequeña comunidad autogestionada que hay en las montañas del Bierzo. Fue una especie de experimento social que iniciaron un grupo de jóvenes de toda Europa hace unos 20 años y que bueno, lo hicieron con sus propias normas, con su propia ley, y después de 20 años pues está en crisis y está a punto de desaparecer. Y entonces me parece que los momentos de crisis siempre son interesantes y que extraer de esa pequeña comunidad pues digamos, los problemas que han llevado al fracaso a esa comunidad pueden ser representativos un poco de los problemas del ser humano cuando vive en sociedad, ¿no? Y entonces también va a ser un proyecto que supongo que llevará su tiempo porque necesitará un tiempo también de convivencia allí en el lugar y eso, ¿no? Pero bueno, también tengo en la cabeza hacer ficción, me apetece mucho empezar otra aventura distinta también. Estamos acostumbrados ahora mismo, sobre todo en televisión, a ver un tipo de programas muy exhibicionistas, de gente por la calle, callejeros, etcétera, que no tienen nada que ver con tu película, pero yo creo que precisamente por la mirada, ¿no? O sea, que tú no te interesas en este proyecto y probablemente en el siguiente tampoco, no te interesas por la anécdota, sino te interesas por el alma de los personajes y con una mirada con mucho respeto, que son precisamente lo que les falta a ese tipo de pseudo-reportajes que vemos tan a menudo en televisión, ¿no? Sí, de hecho a mí, si te digo la verdad, no me gustan nada ese tipo de programas, ¿no? No es algo con lo que, vamos, no comparto su manera de trabajar, ¿no? Y desde luego no he partido de una forma de trabajar completamente diferente y desde luego desde el respeto, ¿no?, a estos personajes. Sí. Bueno, pues esperamos ese siguiente proyecto aquí en Zabaltegui. Este año estamos empezando ya a repetir con directores que han estado antes en el club, así que dentro de, bueno, puede ser largo esto, ¿no? 2 o 3 años estáis aquí de vuelta, ¿no? Bueno, Sandra pone cara que de 1, porque como es la productora, tiene que ahorrar un poquillo. Bueno, dentro de 1 o 2 años volvemos aquí para ver este estupendo documental. Y nada, por hoy hemos terminado, mañana volvemos y es curioso, ¿no?, que tenemos 2 nuevos directores con mucho talento y sobre todo con muchísima madurez y 2 propuestas de cine pues realmente diferentes. A los que nos ven desde la pantalla del ordenador o a través de la televisión del festival, hasta mañana, y a quienes estamos aquí, pues seguimos charlando, pues tomándonos algo. Adiós.